inicio de otoño, muchas especies de aves viajan hacia el sur continental y esto obliga a que muchas de estas especies pasen por nuestro país. Esto con fines reproductivos e incluso alimenticios. Si te preguntas qué tipo de especies pueden venir hacia nuestro plantel, conocerás a través de esta entrega de los Nietos de Darwin algunos de los aspectos de estas migraciones. Acompáñanos. En primer lugar, durante el año pasado, recientemente se hizo un estudio de listados de biodiversidad en Naucalpan de Juárez, en el cual se representan a los vertebrados ya por su riqueza de especies, y también a las aves, que son 224, que representan el 61% sobre el resto de los vertebrados. Sorprendente, ¿no? Efectivamente, Abril, son muy importantes hacer este tipo de estudios de listados de biodiversidad, porque de esa manera podremos observar cuál es el número de especies que tenemos en un territorio. Pero también es muy importante ver si durante la transición de un año están todas esas especies. En esta entrega, por ejemplo, estamos hablando dentro de los vertebrados a las aves, pero ese número que tú dijiste en este estudio no están presentes durante todo el año. ¿Esto a qué se debe, Abril? Se debe a diferentes factores. Por ejemplo, están asociados también a vegetación algunas de estas aves. El caso del carpintero bellotero, que se distribuye a la zona poniente del municipio o bien a las orillas de la Ciudad de México, porque en la altitud geográfica donde está este cinturón verde hay vegetación de bosques primarios, como son los bosques de encinos, de pinos, y al ser un carpintero bellotero, estos árboles pues tienen las bellotas y están asociados. Sin embargo, en la cuestión de la distribución asociada a migraciones, pues es otro tipo de aves. Por ejemplo, hay aves que se conocen como chipes. Un caso es el chipe de coronilla, el cual se distribuye en nuestro plantel y en la zona metropolitana. ¿Pero por qué? Porque es residente solamente en invierno. Lo podemos ver durante estas fechas de otoño e invierno, en donde es frecuente ver estos organismos, los chipes. Y pues como puedes observar, nosotros estamos entre las jardineras y muy cerca de un bosque que se conoce como el Bosque de los Remedios. Sin embargo, este bosque no es un bosque primario, es un bosque inducido, en el cual pues tiene otra estructura de vegetación. ¡Wow! Oye, pero, a ver, espera, ¿y cuántas veces podemos ver a estas especies en nuestro plantel? Y más o menos, ¿dónde se pueden ubicar? Qué buena pregunta. ¿Cuántas veces? Eso depende del observador. Es decir, hay especialistas, los ornitólogos, que se dedican a hacer muestreos bajo diferentes metodologías para observar la frecuencia de observar estos organismos. Entonces es una metodología para saber esa cantidad, no solamente la cantidad de especies, sino cuál es la frecuencia de observarlos, por ejemplo, en un lapso de tiempo, principalmente las mañanas, porque hay mucha actividad de estos organismos. Exactamente. Wow, Gus. Oye, pero a ver, espera, también yo me quedé con una duda. ¿Tú quieres decir que el Bosque de los Remedios no es un bosque primario? Efectivamente, no es un bosque primario. ¿Qué es un bosque primario? Es un bosque que por millones de años de evolución hay una asociación muy bien estructurada entre algunos organismos de estos bosques, por ejemplo los pinos, los encinos, pero incluso otro tipo de organismos como los hongos que están asociados a este tipo de composición vegetal. ¿Por qué se dice que el Bosque de los Remedios no es un bosque primario? Porque no tiene esos millones de años de evolución, es decir, es inducido bajo la actividad humana. ¡Wow! ¡Qué interesante todo lo que nos has contado, Gus! Es interesante, vamos a hablar a detalle próximamente en otras entregas, en otros capítulos, Abril. Sin embargo, en esta ocasión vamos a hablar sobre algunos aspectos generales de las migraciones y de las aves. ¿Qué te parece si hablamos de algunas generalidades, características para que nuestra comunidad pues conozca a estos organismos a mayor detalle? Estoy muy de acuerdo, ¡vamos a ello! Vamos, chicos. Las aves constituyen una rama de los vertebrados que se caracteriza principalmente por poseer plumas y una extrema adaptabilidad al modo de vida aéreo, pues la mayoría tienen esta forma de vida, aunque hay algunas, como los pingüinos, que se caracterizan por no poder volar. Se considera que en nuestro país
se concentran alrededor de 1069 especies de aves. Sin embargo, algunas están en peligro de extinción y otras ya están recién extintas. Por ejemplo, el pájaro carpintero imperial, que en las últimas décadas ya desaparecieron. Tienen extremidades posteriores y extremidades anteriores. Las primeras les permiten saltar, correr o mantenerse de pie, mientras que las segundas, su función principal es la de volar. Están presentes en todas las regiones del mundo y sus funciones ecológicas son muy diversas. La comunicación entre las aves es variable y puede implicar señales visuales, algunas llamadas y algunos cantos. Incluso algunas emiten gran diversidad de sonidos. Vamos a conocer algunos ejemplos de esto. ¡Wow, Gus! Oye, pero de las 224 especies, ¿cuáles podemos ver aquí en nuestro plantel? Las que podemos ver aquí en el plantel, Abril, son cerca de 150 especies y dentro de las especies migratorias aproximadamente son 40 especies de ellas. ¡Qué interesante! Oye, pero ¿y cómo podemos hacer para observarlas? ¿Qué podemos hacer para observarlas? Pues bueno, lo que podemos hacer es un recorrido de observación con uso de binoculares y utilizar algunas guías, pero también es muy importante tener una ropa adecuada, que no sean colores muy llamativos, sino que sean un tanto discretos. Por ejemplo, el color que estás usando y también de mi camisa, pues se llegan a camuflajear con lo que está en cuanto a la vegetación asociada, entonces eso no causaría como que mucha atención por parte de nosotros hacia estos organismos. Sí es muy importante tener mucha paciencia porque, como sabemos, las aves, por su tipo de vuelo, pues es complicado poder observar a detalle algunas de sus características. Sin embargo, es cuestión de práctica, por ejemplo, con ayuda de guías. El libro que tengo, por ejemplo, en este momento, es un libro que fue publicado en el 2007 y a cargo de especialistas, ornitólogos, que mediante la observación y la frecuencia de observación de ciertos organismos, de ahí donde se consideran a esas especies como las más comunes, cuáles son migratorias. Entonces eso es lo que se necesita prácticamente y por supuesto pues mucha paciencia. Wow, oye, y bueno, yo me imagino que hay como grupos de observación. Efectivamente, en los últimos años ha surgido un interés cada vez mayor en donde se suman no solamente especialistas, sino la ciudadanía en general, lo que eso ayuda a los especialistas para ver más la cuestión de la biodiversidad en cuanto a este tipo de vertebrados. Se han hecho, por ejemplo, por parte de algunas instituciones académicas como es la UNAM y también algunas organizaciones no gubernamentales, donde se suman, incluso se hacen eventos como es Festival de Alas Metropolitanas, el proyecto de PAU, y se apoyan por otro tipo de instituciones como son las del gobierno federal, ya sean centralizadas o descentralizadas, como es el caso de Conavio. Entonces, pues sí hay mucha participación por parte de la sociedad, por parte de gobierno y también por parte de la academia, que son tres pilares importantes para hacer este tipo de proyectos. Wow, ¿qué te parece si a ellos les dejamos en los créditos algún link para que puedan ver? Totalmente de acuerdo, para que ustedes, chicos, si quieren conocer más a profundidad y quieran sumarse a este tipo de eventos, ustedes pueden contribuir a la biodiversidad de avifauna que se concentra en la Ciudad de México. Entonces, en los créditos va a aparecer este tipo de enlaces. ¡Qué emocionante, profesor! Sí, efectivamente, Abril. Pues bueno, hemos llegado al final de esta entrega de Los Nietos de Darwin. Recuerden compartirlo con sus familiares, con sus amigos. Les recordamos que pues nosotros somos sus servidores, Gustavo García, Abril Domínguez, y los esperamos hasta la próxima, chicos. Hasta luego.